María Valtorta, Cuadernos del 43, 28 de diciembre. Dice María: el primer llanto de mi niño ha temblado en el aire 8 días después del nacimiento. Era el primer dolor de mi Jesús. Él era el Cordero, y como Cordero fue marcado con el signo del Señor, para que fuera consagrado a Él, primogénito, según la ley divina y según la ley humana, entre todos los vivientes. Ya había sido realizada su consagración a Dios Padre en el cielo, cuando Él se ofreció reparador de la culpa y redentor del hombre, cambiando su naturaleza espiritual por la de hombre, verbo hecho carne por deseo de amor. Víctima ya depositada sobre la piedra del altar celeste, víctima santa y sin defecto. Él no tenía necesidad de otras consagraciones, siempre imperfectas, en comparación con la suya sublime. Pero tal era la ley, y ninguno, excepto a aquellos a los cuales Dios había revelado la naturaleza de mi Hijo, conocía que el niño de la mujer Galilea fuera el santo, el ungido del Señor, el eterno pontífice, el Redentor y Rey. Por ello, la ley debía cumplirse para este varón primogénito, nacido para el Señor y ofrecido a Él según su voluntad. Circuncidados todos los hijos de Abraham, pero verdaderamente el signo sobre los primogénitos era el anillo que los unía a Dios y les consagraba al altar. Junto a nuestro altar no podían ser ofrecidos los que antes no hubieran ya sufrido por el Señor estos desposorios místicos. 2 veces santos los primogénitos hebreos, por la circuncisión y por la ofrenda al templo. Infinitamente santo el inocente que lloraba sobre mi pecho después de haber derramado las primeras gotas de aquella sangre que es perdón. Si los presentes al rito hubieran tenido el espíritu vivo, habrían comprendido qué majestad se escondía detrás de aquellas carnes infantiles, y habrían adorado a Dios, aparecido entre los hombres para llevar a los hombres a Dios. Pero entonces, como ahora, los hombres tenían el corazón ocupado por lo que es precepto y no religión, intereses y no desprendimiento del mundo, egoísmo y no caridad, soberbia y no humildad. El rostro de Dios no apareció por tanto a sus ojos, trasluciendo de las carnes del inocente. Para conocer a Dios hay que tener como finalidad de la vida la búsqueda de Dios. Entonces Él se desvela sin más misterio, o sea, con ese poco de misterio que Él, en su sabiduría, considera que es bondad reservarse para no abrasaros con su resplandor, porque sábelo, María, la visión de Dios tal cual es, como sólo se concede ver en el cielo, porque en el cielo ya están los espíritus que la santidad ha hecho capaces de contemplar a Dios, es de una potencia tal que tan solo puede soportarle nuestra naturaleza hecha semejante a Dios. Así como un hijo puede ver siempre la potencia y la belleza de su padre sin sentirse atemorizado ni humillado. En el cielo, más allá de la vida humana, es donde el hombre toma su verdadera semejanza con Dios, y entonces puede mirarle y acrecentar su resplandor con el resplandor divino, su beatitud contemplando el amor que os ama. La sangre de mi Hijo solicitó, al gotear, un cortejo purpúreo de otra sangre inocente. Los pies de Cristo habrían pisado corporalmente el áspero terreno de Palestina, vuelto aún más enemigo para su andar por el malvado querer humano, que unía a los espinos y a las piedras del camino su perversidad, insidia, traición y delito. El Rey de los judíos y Rey del mundo no ha tenido bajo su pie blandas y preciosas alfombras, incluso en el momento del breve triunfo humano, tan humano que, siendo fruto de la exaltación de la multitud por el presunto Rey de los judíos, por aquel que habría vuelto a dar notoriedad al pueblo hebreo, cayó como el ala del viento que ya no hincha la vela y se transformó en huracán. Tampoco entonces tuvo más que pobres vestidos y ramos de olivo, regalo de los pobres, bajo su aún más pobre cabalgadura.
Pero lo que no veían los pobres, lo veía el hombre Dios sobre la tierra, y lo veía Dios en el cielo. Y cuando mi Cristo volvió al cielo, tras el martirio, para recibir el abrazo del Padre, sus pies traspasados volaron veloces sobre una preciosa alfombra de púrpura viva, que había quedado como estela santa de la tierra al cielo, cuando los primeros mártires de mi Hijo, los pequeños inocentes, habían caído como manojos de espigas cortadas por el segador y como prados de capullos en flor cortados para hacerse forraje, enrojeciendo con su sangre el camino del cielo. Toda redención necesita precursores que la preparen, y no tanto con la palabra cuanto con el sacrificio. La redención, ya iniciada, tuvo en su alba el sacrificio de la inocencia eliminada por la crueldad, y en su mediodía el sacrificio de la penitencia matada por la lujuria, para la que ésta es un reproche. La sangre del Gólgota cayó entre estas dos heroicas sangres, para enseñaros que el Redentor se posa entre la inocencia y la penitencia, y que la sangre de Cristo llama a vuestra sangre a la gloria del dolor para santificarlo y para santificar al mundo uniéndose a la santísima sangre de mi Hijo. 29 de diciembre. Dice el Padre Eterno: escribe, que hay quien lo desea y piensa en esto. Pablo de Tarso, que antes era partidario convencido del Sanedrín y perseguidor escarnecido de los discípulos de Cristo, vuelto a la luz mediante una fulguración divina y convertido en el incansable apóstol de mi Hijo, en el Areópago de Atenas, anunció a los atenienses aquel Dios desconocido al que ellos habían dedicado un altar. También ahora muchos altares vivos están privados de su Dios y podrían escribir sobre su desnudez religiosa al menos esta palabra: al Dios desconocido. Ni siquiera escriben esta, inferiores en su paganismo a los antiguos atenienses, los cuales, insatisfechos por sus simulacros sin vida verdadera y no ofuscados por una languidez religiosa, como lo estáis vosotros, sentían que por encima del falaz Olimpo de sus dioses, a los que habían prestado sus pasiones y sus vicios, había un Dios verdadero y santo, y le invocaban que se hiciera conocer con ese altar dedicado a él, sobre el que todavía no había estatua ni nombre, en espera de que la revelación divina lo pusiese. Pero vosotros conocéis al Dios verdadero, porque yo os lo he revelado desde hace siglos y siglos. Y no contento con revelároslo, os he mandado a Dios mismo, no para una aparición aparente o para una estancia fugaz, sino revestido con carne humana y viviente entre vosotros durante toda una vida. Yo, a esa perfección de la perfección de Dios, recordad, hombres, que Dios es caridad, y el compendio de la perfección de la caridad se encuentra en Cristo, que se encarna para daros la vida, yo he dado un nombre a esa perfección descendida para operar entre vosotros. Nombre santo querido por mí, porque en su nombre está el compendio de su perfección y de su sublime misión. Nombre solo conocido por Dios en su verdadero significado. Nombre ante el cual la divinidad late con el más vivo ardor. El paraíso resplandece con el resplandor más beatífico con todos sus cortejos de ángeles y de santos. Tiembla el abismo, y las fuerzas del universo inclinan sus potencias, porque reconocen el nombre del Rey, por el que han sido hechas todas las cosas. En el nombre 3 veces santo y poderoso de Jesús está el resplandor y la gloria de Dios, uno y trino, porque Él es el santo de los santos, en el que se encuentra, como en el templo de Dios, Dios vivo, verdadero, perfecto como está en el cielo, eterno y obrando como una rueda que no conoce juntura, y que no cesa en su movimiento, por los siglos de los siglos precedentes al hombre, ni en los siglos sucesivos al hombre. Por lo que está bien dicho en el libro: la casa a mi nombre no me la edificarás tú, hombre, sino tu Hijo salido de tus entrañas. Ese será quien edificará una casa a mi nombre. El Hijo del Hombre,
nacido de mujer de estirpe santa a mí consagrada, concebido por obra del Espíritu Santo, sin peso de carnalidad, sino exclusivamente por infusión de amor, el nacido de María, que al nacer no abrió su seno virginal, así como al concebirlo nadie violó ese seno consagrado a mí. Tu Hijo por la Madre, oh humanidad, y mi Hijo por el origen divino, será aquel que construya por sí mismo la casa sobre la que está inscrita la gloria de mi nombre. Porque en nuestra Trinidad somos inseparables, y en el Cristo está el Padre, y el Hijo y el Divino Espíritu. El Hijo no es sino la palabra del Padre, que ha tomado forma para ser vuestra redención. Pero su anonadamiento no rompe la unión de las tres personas, porque la perfección de Dios no conoce limitaciones ni separaciones. ¿Cómo podíais contener vosotros a Dios en un templo tan infinito y santo como comporta la divinidad? Solo Dios mismo podía ser templo para Dios y llevar su nombre sin que ello fuese ni ironía ni ofensa. Solo Dios podía habitar en sí mismo y por sí vivificar los templos del hombre, y el nombre que le ha puesto el hombre ya no es engañoso, porque ese nombre os lo he dicho yo. Solo Dios podía, oh cristianos, daros su nombre como signo de salvación sobre todas las estirpes de la tierra, ese nombre que los ángeles leerán sobre la frente de quienes no morirán para siempre, y por ese nombre les preservarán de los flagelos de la última hora, como ya ha preservado de la segunda muerte a los elegidos que cantan la santidad del nombre de mi Hijo. Ay de aquellos que reniegan de ese nombre y le ofenden sustituyendo este, santo, por el signo demoníaco de Satanás, o aunque sólo permitan al languidecer del espíritu olvidarlo, como si una sustancia corrosiva lo cancelase de su yo que tiene vida por ese nombre. La muerte, la verdadera muerte, espera a quienes desconocen el nombre de mi Hijo, en quien he deferido todo poder y todo juicio, y en cuyo nombre se somete mi majestad en cada milagro, como toda criatura debería someterse en el universo en adoración santa y suave. Oh hijos de mi Hijo, que ha llevado su nombre a enrojecerse de sangre divina sobre el camino del Calvario y a resplandecer, única luz del mundo oscurecido, entre las tinieblas del Viernes Santo, para que fuera la advertencia que, desde lo alto de una cruz, apunta al cielo, para el que habéis sido hechos, y resplandece desde hace siglos, para seguir recordándoos el cielo, y nunca como ahora centellea, para llamaros así en esta ira creada por vosotros, invocada, querida, en la que perecéis entre retortijones de sangre y carcajadas de demonios. Oh hijos de mi Hijo, tallad de nuevo con vuestro dolor, que vuelve a Dios, con vuestra esperanza que se alza hasta Dios, con vuestra fe, que rebautizan las lágrimas, con vuestro amor, que vuelve a encontrar el camino de la caridad, el santo nombre de Jesucristo, sobre el ara de vuestro corazón sin Dios, sobre el templo profanado de vuestra carne. Liberad, uno y otra, de los simulacros de un culto que os produce la muerte del espíritu. Poned en ellos y sobre ellos al Dios verdadero. Amad, cantad, invocad, bendecid, creed en el nombre de mi Hijo. En el nombre del justo, del santo, del fuerte, del dominador, del vencedor. En el nombre de aquel ante quien no se resiste el Padre y por quien el Espíritu efunde sus ríos de gracia santificante. En el nombre del misericordioso, que os ama hasta haber querido conocer la vida y la muerte de la tierra y hacerse alimento para nutrir vuestra debilidad y sacramento para permanecer entre vosotros tras su regreso al cielo y traeros a Dios. Os lo juro por mi santidad, no hay, ni hubo, ni habrá nombre mayor que este. En él estoy yo, uno y trino, con mi manifestación suprema de potencia y amor. Dice aún: pon la fecha de mañana. Jesucristo, Hijo de David, debe haber celebrado su nombre en el día del profeta real
del que proviene María. Dice Jesús: y la palabra del Señor se te dirige en estos términos, aunque tú no la quieres oír, porque te hace temblar el corazón de temor y de piedad. Por los días que os están reservados y por los hermanos, que en los días de la ira terrible no me tendrán a mí en el corazón para su consuelo, y sólo verán el horror de Satanás, y sólo oirán las blasfemias de Satanás, y sólo conocerán la desesperación de Satanás. He dejado esta laguna como advertencia para los indiscretos, mostrando y demostrando que yo soy el Señor y Maestro, al que no le ponen limitaciones ni razones, quien no conoce limitaciones, para mostrar que soy yo quien hablo y no tú, criatura, y te llevo conmigo donde quiero, de las revelaciones y contemplaciones de verdades eternas y visiones celestiales, a las consideraciones sobre esta hora satánica, en la que se ha anulado todo reflejo del cielo, y sobre los frutos que esa hora os trae. Pueblo mío, escucha. Te había elegido para el más alto destino, y te había confiado las piedras preciosas de mi redención y mi doctrina en la Iglesia, floreciente sobre tu suelo como la palma y el cedro, de los que fluyen miel y vino, y donde encuentran cobijo todos los vivientes que quieran repararse en el arca verdadera de la salvación eterna. De ti habían salido, como de un sol, rayos de una civilización perfecta, porque era la civilización de Cristo, que no se rodea de descubrimientos destinados a hacer mullida la vida y cruel el destino, sino de leyes santas, dirigidas a elevar al hombre, a levantarlo de sus miserias, a instruir su ignorancia, porque son leyes venidas de la fuente divina, de la santidad, de la caridad, de la sabiduría. Te había dado una misión similar a la mía de luz en el mundo. Me has renegado. Nueva Jerusalén, has traicionado a Cristo y dañado a sus santos y a sus profetas, y te preparas para dañarles todavía más. Has soportado la cruz y las iglesias como arte, y como medio para conseguir tus fines neopaganos. Has rechazado el alimento para hartar de fango tu corazón. Has querido conocer y probar todo el fango, y con el gusto corrompido por el de un animal inmundo, ahora te parece dulce en el paladar. Y los platos con que atiborras tu mesa son lujuria, prepotencia, crueldad, avidez, mentira, corrupción, satanismo. Y atraes sobre ti castigo, castigo, castigo. Lo fabricas con tus propias manos y te lo infliges. Invocas a quien te pierde y no llamas a quien todavía te perdonaría. Todavía, una vez y otra vez más, he tenido misericordia de ti y te he advertido de que no transformes esta misericordia en un nuevo daño para ti usándola con un fin indigno. Y una vez y otra vez más, habéis convertido el don de Dios en un pecado usándolo con fin ilícito. Tal como dice el profeta, la vara ha florecido, el orgullo ha germinado. Yo os había dado un retoño de olivo, para que lo cultivarais y se convirtiera en fronda de justicia y de paz, advirtiéndoos de que debíais despejar del error el terreno, para que mi santo brote no se endureciera con el contacto impuro y no germinasen ramas y frutos de mayor culpabilidad. Pero no habéis escuchado al Señor que, Padre y Maestro, os aconseja, y la floración se ha hecho veneno, y el orgullo ha engendrado el delito, y seguirá otro delito, y otro más. Por lo que yo os digo, ni uno de vosotros permanecerá sin llanto, llorará quien posee, y quien está despojado, porque quien posee perderá, y quien está despojado ya no encontrará quien le vista. El hambre, la espada, la peste, apretarán vuestros cuerpos con sus sogas, la desesperación y el terror las almas ciegas. Sí, seréis como ciegos, caminantes en las tinieblas llenas de horrores y de escombros, sabiendo que cada paso que dais puede llevaros a la traición y a la muerte. Caminaréis como por un terreno sacudido
por un terremoto tremendo. Y de hecho, la tierra tiembla bajo vuestros pasos porque, aunque no sea más que un planeta, es más hija del Creador que vosotros. Y ve el rostro airado de Dios mirar este suelo, de la misma forma que miró a los hijos merecedores del diluvio y del fuego, y en sus profundidades se agita de temor por su castigo. Los valores materiales e intelectuales alterados y despojados de su sustancia justa. Los conocimientos convertidos en tropiezo en vez de ayuda. Se ha convertido en condena hasta el santo conocimiento de Dios, porque conociéndole le renegáis. La luz y la palabra se os queda en la garganta, sin poder bajar a iluminar y nutrir el espíritu, porque el lazo de vuestras perversas pasiones os impide acogerlas. Viendo caer los ídolos de barro que habéis erigido en lugar de Dios verdadero, os daréis cuenta de haber adorado basura, y no volveréis a tener fe, más fe en nada, ni en el verdadero ni en el falso. Y como castigo para los renegadores, los que no tienen fe, se les echarán encima los odiadores de Cristo romano, los impíos de la tierra, los que están cada vez más cerca de Satanás, los demoledores de la cruz, no tanto de las cúpulas de los templos, cuanto en el interior de los corazones, que llevan aún en sí mismos la huella de mi signo. Y tú, nuevo Pedro, vigila y vigila sin hacerte ilusiones. Cierto es que sufrir por Cristo es la mayor dignidad que exista, pero yo te digo, vigila y ora. En los momentos de gran tempestad, no solo es necesario tener el estandarte purpúreo en alto sobre el mástil de la vela, sino que la mano de Pedro, más sana y segura que nunca, esté en el timón. El desorientador se sirve de todo para desorientar, y en las horas en las que la tempestad arremete por todos los lados, para sumergir en naufragio los valores santos, aborrecidos por los pervertidos, basta que se quite la mano de la rueda del timón un solo instante para que se produzca una desgracia irreparable, para que con más fuerza las olas cojan de transverso la mística barca. Vigila sobre ti para que puedas vigilar sobre los demás. Pedro, ahora más que nunca es necesario que apacientes mis corderos y mis ovejitas. Solo quedas tú como pastor santo, y si caes, muchos corderos serán conducidos por ovejas imprudentes fuera de los pastos, y otros pastores de doctrinas malvadas se insinuarán desde el interior de mi dominio para, contaminado con sus humanas, y decir humanas ya es juicio misericordioso, presiones. No es este el momento de morir por Cristo. Este es el momento de velar, defender, instruir, hacer de dique a cuanto quiere entrar para corromper cada vez más, amplia y profundamente. Y créeme, oh Cristo en la tierra, créeme que la plaga ya roe en lo profundo y ensombrece las mentes y los corazones, y lo que es desgracia de las desgracias, apaga las lámparas que se habían colocado en las cimas de los montes para que alumbrasen el camino a los peregrinos que buscan el cielo. Muchas ya están apagadas, muchas humean, muchas languidecen y otras se preparan para languidecer. Si los fieles están helados, los pastores están fríos y viene la muerte del espíritu por aterimiento, insensible muerte que adormece en un sueño sin luz de resurrección. Piensa en ello, oh Cristo en la tierra, nacido para tanto destino, y sin cansarte insiste, predica, exhorta, reprende, evangeliza. Son demasiados los templos en los que el evangelio ha perdido valor, y demasiados los corazones que lo que oyen del evangelio es un sonido no verdadero que les aleja de él. Suple tú, como el primer Pedro, las deficiencias de mis ministros, y haz que las multitudes vuelvan a oír a través de tus labios la doctrina dulce, santa y saludable de Cristo, para que los que todavía no han sido aniquilados se salven y vuelvan a ti, y regrese la paz en esta tierra en la que no hay parcela que no conozca el rocío de los mártires.
Después de haber escrito este texto, que mi buen Jesús me dicta sin demora tras su visita, yo vuelvo a pensar en la conversación mantenida con usted acerca de esta persona que juzga que nada bueno puede venir de Nazaret. El maestro se entremete: ¿acaso te ocupas y preocupas por eso? Y yo: no, Jesús, para nada, solo pensaba. No lo pienses siquiera. Deja que los muertos se entierren a sí mismos. Ocúpate de mi cuna. Con ella vendré a darte muchos besos eucarísticos. Esto es lo que importa, mi amor, y no el desamor de las criaturas. Y me parecía que Jesús me ponía las manos sobre los hombros, estando con los brazos detrás de mis hombros. Sentía claramente las dos manos largas y fuertes de Jesús, que me abrazaban y sacudían un poco, atrayéndome hacia sí con un abrazo de amor, y veía su sonrisa dulce y majestuosa. Ayer por la tarde, antes del sopor, cuando ya sentía que se me venía encima, tuve la visión de la Virgen y de Jesús, pero Jesús adulto, como era a su muerte, siempre con su cándido vestido, los dos vestidos de blanco. Pero la Virgen tenía su vestido de un blanco plateado, como el del lirio, y un velo igual, así como eran las visiones de la gruta, mientras que Jesús tenía el suyo de un blanco marfil, como si fuera tela de lana. He podido comparar bien los dos cuerpos y los dos rostros, estando cerca el uno de la otra, al lado derecho de mi cama. Jesús junto a la cabecera, María a su derecha hacia los pies del lecho. María era más baja de una cabeza con relación a su hijo, de modo que la cabeza de la Virgen llegaba a la altura de los hombros del hijo, que es muy alto. Ella es mucho más delgada, mientras que él tiene anchas espaldas y un cuerpo robusto sin ser grueso. El color del rostro es blanco marfil. Solo los labios acentuados en su color, que sobresale sobre ese color sin color de la piel, y los ojos azules, claros en la Virgen, más oscuros y más grandes en el Hijo. Ojos de dominador, pero tan dulces. Cabellos más claros en la Madre, más encendidos en el Hijo, pero siempre de un rubio tendente al color cobre, y ambos finos, suaves y ondulados, que en Jesús terminan en rizo. En María no lo sé, porque el velo solo me permite ver los de la frente hasta las orejas. No sé si los lleva sueltos, trenzados o recogidos a la nuca. El rostro de los dos es un óvalo alargado, delgado sin ser huesudo, más delicado y pequeño en María, porque está proporcionado con su cuerpo, pero la frente, la nariz, la boca, la forma de las mejillas, el corte de los ojos con párpados lisos y más bien caídos sobre los ojos es el mismo. Solo repito, los de Jesús son más grandes y su mirada es de dominador. Las manos, candidísimas y diminutas en María, son más viriles en el Hijo y de piel más oscura, pero la forma en los dos, en cuanto a la anchura, es marcadamente alargada. Jesús y María se miran de vez en cuando, con amor indescriptible. María mira con amor adorante. Jesús mira a la Madre con amor infinito, venerante y protector, agradecido diría. Y también diría que se hablan con la mirada y con la sonrisa. Me miraban a mí y después se miraban. Veía con claridad el movimiento de las cabezas. Después todo se anuló en el sopor, pero cuando volví en mí, la primera cosa que vi fue a mis dos amores todavía en el mismo lugar. Entonces, dado que estaba sola en la oscuridad, mientras que los demás comían o hablaban, no lo sé, en el comedor, he tenido mucho cuidado de que no se notara que estaba despierta. He soportado la sed y la necesidad de que me movieran. Tenía entumecido todo el cuerpo, para gustar en paz esa dulce visión. Con las manos medio entorpecidas, he cogido mi rosario que tenía sobre el pecho, donde me lo apoyo siempre cuando siento que me llega el sueño o el colapso, y he comenzado a recitar el rosario. Eran los misterios dolorosos. Apenas he comenzado con la invocación de Fátima: Jesús, es por tu amor, por la conversión de los pecadores, por el Santo Padre
y para reparar las ofensas contra el corazón inmaculado de María, Jesús, perdónanos nuestras culpas, presérvanos del fuego del infierno, llévate todas las almas al cielo, y especialmente las más necesitadas de tu misericordia. He visto que los dos se miraban resplandeciendo de amor mutuo. Resplandecer es la palabra justa, y apenas dice nada del fulgor de los dos rostros. Después, cuando recité el misterio, la oración de Jesús en el huerto, el rostro de María miró al Hijo con amor y pena, y cogió con su pequeña mano la mano derecha del Hijo, que le caía junto al costado, y la besó con suma veneración. Y así, en cada uno de los 5 misterios dolorosos. La gracia de ese acto es indescriptible, y también lo es la mirada que Jesús posaba sobre la cabeza inclinada de su madre, mientras que ella le besaba la mano. No veía los estigmas, verdaderamente, si debo decir la verdad. Incluso cuando vi a Jesús atribulado, vi sangre en sus manos, pero nunca la herida abierta. Por eso no puedo decir el punto exacto en que se encuentra. Luego ha venido gente de casa y me ha interrumpido. Continuaba viendo, pero me perturbaban la paz del contemplar. Tenía el típico rostro de cuando veo y Paola se ha dado cuenta y me ha dicho: «Qué guapa estás esta tarde». Después he trabajado porque me sentía feliz. He hecho la cuna que quiere Jesús. Y a continuación he sentido dolor de corazón y he tenido una enorme crisis que todavía me dura. La vida y la alegría se precipitan en mí con demasiada violencia y mi cuerpo agotado se resiente de ello. Pero estoy dispuesta a morir con esa visión, vaya si lo estoy. Le he hecho una descripción tan exacta que casi es una pintura. Gócela también usted. Lamento no poderla hacer ver como yo veo, pero hago todo lo posible por hacerle partícipe de los tesoros que me da Jesús. Perdone que sean más ilegibles que nunca, pero estoy entre la muerte y la vida, de tanto como he tomado y vuelto a tomar gotas, etcétera, etcétera. Y apenas se levante Paola, me haré poner inyecciones, porque se me pasa la crisis. He querido escribir, a pesar de mi estado, porque, si muriera, quiero que usted conozca lo que ha iluminado mis últimas horas. Más tarde, durante el día, mientras estaba desfallecida por el sufrimiento, pensaba en cuanto decía acerca de las heridas en las manos de Jesús, y he aquí cuanto me dijo entonces el Maestro. Dice Jesús: las heridas en las palmas, que tú no has visto, porque raramente muevo la izquierda, por la costumbre contraída en el trabajo, y porque es la más herida, han sido causadas así. La idea de los verdugos era colgarme por los carpos, justo encima de las junturas de la muñeca, para hacer más segura la suspensión, y efectivamente, tras haberme extendido sobre la cruz, me traspasaron la mano derecha en este punto. Pero dado que el constructor del patíbulo había señalado el agujero de la izquierda, acostumbraba señalar los lugares de los clavos para hacer más fácil la entrada del clavo en el compacto leño de la cruz y más segura la suspensión de un cuerpo que no se ponía horizontal sino verticalmente y sin más soporte que 3 largos clavos, más distante del punto al que podían llegar mi carpo. Tras haberme estirado el brazo hasta producir el desgarro de los tendones, se decidieron a hincar el clavo en el centro de la palma, entre los huesos del metacarpo. En la sábana santa no se aprecia esto, porque la mano derecha cubre la izquierda. Fue la herida, padecida al vivo, más considerable que tuve en mis miembros, porque una vez alzada la cruz, cuando el peso del cuerpo se desplazó hacia abajo y hacia adelante, el clavo rasgó mucho hacia el pulgar, alargando la hendidura más que en la derecha, en la que el carpo resistió la suspensión mejor que el metacarpo. Y también fue la más dolorosa, sea por estar en la zona del corazón, sea porque el clavo entrando rompió los nervios
y los tendones de la mano, produciéndome una convulsión atroz que se me propagó hasta la cabeza. Los pintores y los escultores, que por una cuestión artística me pintaron o me esculpieron con la mano derecha semiabierta y la izquierda cerrada en un puño, han testimoniado sin quererlo una verdad física de mi cuerpo martirizado, porque realmente la mano izquierda se cerró en un puño en la convulsión y por el corte de los nervios rotos, y se cerró cada vez más, porque la convulsión y la contracción de las fibras nerviosas fue aumentando con el paso de las horas. Fueron muchos mis espasmos en la cruz. Un día te hablaré de ello, pero el de las manos fue uno de los más crueles. La herida de la derecha está prácticamente escondida por la manga y es más pequeña y regular. Cuando te aparecí como el hombre de los dolores, encaminado al Calvario, tú no has visto las heridas de las manos porque, lógicamente, no habiendo sido crucificado aún, no las tenía. Sobre las manos tenía la sangre que goteaba de la cabeza coronada y de la piel lacerada por la flagelación, pero no las heridas. Te las enseñaré en un momento más adecuado para una visión de tal dolor que estos natalicios. Respecto a esa palabra cuyo verdadero significado no comprendes, has de saber que quiere decir comercio con Satanás. Este se realiza en muchos modos, todos maldecidos por mí. También de esto te hablaré un día. Que sepas por ahora que se realiza mucho en el mundo y es la causa de muchas desgracias y de castigos inexorables aquí y en la eternidad. Ahora basta, descansa. Yo estoy aquí y te bendigo.